Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos a una sesión más de nuestro canal Misterio de Fe, donde tratamos temas litúrgicos de formación. Les invitamos a suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones para que esté al pendiente del material nuevo que compartimos con ustedes cada semana. También les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser sobre temas espirituales, también les invitamos a suscribirse a él, e igualmente nuestro canal de formación doctrinal, Creo, Señor, yo creo. De igual modo, les invitamos a darle like a nuestro fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, para que ustedes puedan ser parte de esta comunidad formativa y evangelizadora y puedan enriquecerse con estos temas que hemos preparado para ustedes. Vamos pues a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, alabamos y damos gracias en este momento que nos permites tener este encuentro de formación, de crecimiento, de conocimiento de la Santa Liturgia. Te pedimos, Señor, que la vivencia de estos temas sean para nosotros propicios, que sea un auxilio para el crecimiento espiritual, nuestro crecimiento personal y sobre todo para que podamos hacer de nuestra vida una liturgia continua que te agrade. Te ponemos en tus manos esta formación, te pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu que nos ilumine, nos guíe, nos dé discernimiento, porque sin Él nada de lo que aquí hablamos podremos entenderlo. Pero con Él todo es posible. Que los ruegos de Mamá María, nuestra Reina y Dulce Señora, nos asistan con la intercesión de los santos y de los ángeles, para que, Señor, toda nuestra vida nazca de ti como su fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, queridos hermanos, hemos ya hecho un avance en este tema de los gestos y las posturas. Estamos ya entrando más propiamente a lo que son las posturas, pero vamos a concluir el tema de los gestos hablando de un gesto que también implica las manos, ¿verdad? Como es el gesto de los golpes de pecho. Los golpes de pecho, de dónde salen y cuál es su significado y su importancia dentro de la liturgia. Ya hablamos acerca del signo de la cruz, ya hablamos acerca del uso de las manos, tanto extendidas como juntas, explicamos la situación especial del Padre Nuestro, atendiendo también al pedido de ustedes, respondimos sobre la temática de los aplausos en la misa y aprovechando el tema de los aplausos, lo ligamos también a la parte de esta nueva moda que se está queriendo meter en nuestras liturgias, como es la danza litúrgica, entre comillas, y pues habiendo abordado ese tema, ya nos encaminamos otra vez a los gestos y posturas que son propios de nuestra liturgia cristiana. Hablemos pues de los golpes de pecho. Después de este tema, ahora vamos a entrar al de
las rodillas, lo que vamos a hacer con las rodillas, qué significa el ponernos de rodillas, etcétera, y de ahí todos los demás gestos, como el ponerse de pie, el sentarse, el inclinarse, todo tiene que ver. Recuerden que les he explicado que estamos nosotros analizando primero como todas estas cosas, ¿verdad? Que son bastante exteriores, para que poco a poco luego vayamos entrando ya en temas más propiamente de la liturgia eucarística, ¿verdad? Como es el año litúrgico, como son los colores, etcétera, si Dios nos presta vida y nos da tiempo, ¿verdad? Pero primero, lo que es bastante general y común a todos los sacramentos, ¿verdad? En los que participamos, para que así tengamos un conocimiento rico y general en esta materia. Sin más preámbulos, hablemos del gesto del golpe de pecho. Los golpes de pecho. En el santo sacrificio de la misa, se prescribe el golpe del pecho como un acto litúrgico durante el yo confieso, ¿verdad? El confiteor. Miremos sobre todo acá, vamos a hacer una mención de este gesto que se expresaba más ricamente en la liturgia tridentina, es decir, en la misa anterior al rito reformado por el Concilio Vaticano II, vamos a encontrar de una forma más rica expresada este gesto. Lo menciono porque nosotros como fieles católicos podemos participar libremente de cualquiera de estos dos ritos y es hermoso encontrar templos donde se celebran ambos. Entonces es importante que conozcamos también la riqueza de estos signos en ambos ritos. Entonces, los golpes de pecho. En la frase, por mi culpa, que se repite 3 veces, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ahí encontramos el golpe de pecho. También, ¿verdad? Cuando decimos nosotros que somos pecadores, ahí hay otro golpe de pecho. Eso lo dice el sacerdote, ¿verdad? Durante la misa. También en el Cordero de Dios, especialmente cuando es rezada la misa, hay 3 golpes. En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. También en ese momento hay 3 golpes de pecho que nosotros podemos hacer durante la celebración de la misa, si esta es una misa rezada. También en el rito tridentino, en el momento de el Señor, yo no soy digno, después de presentarse el Cordero, también el sacerdote, ¿verdad? Lo hacía primeramente él, antes de comulgar, se daba golpes en el pecho. Dominum sum dignum, Dominum sum dignum, Dominum sum dignum, ¿verdad? Señor, no soy digno. Igualmente los fieles, en el momento en que el sacerdote lo presentaba el cordero para ellos, también hacían este mismo gesto, ¿verdad? Repetían por 3 veces esta frase: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cada una de esas veces iba acompañada también con un golpe de pecho. Con la cabeza inclinada, excepto en el peccatoribus nobis quoque, moderadamente y sin ruido, el celebrante se golpea el pecho con la mano derecha, y se describe aquí, esto es lo que me gusta, por eso es que les menciono mucho el rito tridentino, porque me gusta el hecho de que está más explicado que en las rúbricas actuales. Las rúbricas del misal actual, como se apoyan en el misal tridentino, dan por sobreentendido muchas cosas. Y yo creo, ¿verdad?, que aunque el misal fuera un poquito más ancho, vale la pena poner estas cosas en el misal nuevo, porque al darlas por sobreentendidas, las nuevas generaciones que tal vez no aprenden de buenos maestros a celebrar la liturgia, terminan por omitir muchas cosas, terminan por hacer mal muchas cosas, porque ahora no aparecen expresadas de forma clara y directa en el nuevo misal como aparecía en el anterior. Entonces, en el caso de los golpes de pecho, en el anterior misal se decía, el celebrante se golpea el pecho con la mano derecha. Ya se decía con qué mano. Con los dedos juntos y curvados y completamente extendidos, ¿verdad? Ya que las rúbricas no dicen nada más sobre este punto. Después de la consagración, sin embargo, bueno, estos con los últimos 3 dedos solamente, ya que el pulgar y el dedo índice que se unen no deben entrar en contacto con la casulla. Bueno, se decía que con las manos derechas, los dedos extendidos, el sacerdote se daba el golpe aquí. Se da el golpe aquí, los dedos un poco recogidos. El golpe. Cuando ya pasaba el momento de la consagración, estos dedos quedaban reservados para tocar las especies sacramentales, el pan, ¿verdad?, el cáliz, la patena. Entonces estos dedos
no podían tocar ninguna otra cosa. Entonces, sobre todo para tocar el cáliz, el pan consagrado. Con estos dedos se tomaba la hostia consagrada, entonces no se podía tocar nada más. Todo lo demás se manipulaba con los otros dedos, tanto el cáliz como la patena, todo se manipulaba con los otros dedos. Entonces igual para darse los golpes de pecho, luego de la consagración, para el momento de la presentación del cordero, por ejemplo, que hemos mencionado, se daban los golpes, pero igual con estos dedos que siempre permanecían juntos. Esto es un signo muy bonito, el reservar estos dedos solo para el Señor. De hecho, en las persecuciones que vivieron los mártires japoneses, una de las formas de castigo para los que eran sacerdotes era que les cortaban estos dedos, precisamente porque eran los dedos con los que sostenían el Santísimo Sacramento. Entonces, era una forma como decirles para que ya no puedan celebrar la misa, para que no puedan hacer eso que ustedes hacen ahí, les cortamos esos dedos. Y les amputaban estos 2 dedos de las manos a los sacerdotes, solo se quedaban con estos 3 dedos, como una forma de castigo por esta fe cristiana que ellos practicaban en un país como Japón, ¿verdad? Que estaba prohibido el cristianismo. Los primeros cristianos estaban familiarizados con la práctica, como lo dice San Agustín y San Jerónimo, que ambos testifican. De hecho, San Jerónimo, penitente, se le mira siempre en las imágenes que hacen de él como un santo que tiene desgarrado el pecho. Él se golpeaba el pecho con una piedra, como una forma de hacer penitencia. Entonces, el gesto de los golpes de pecho es muy antiguo en la cristiandad. Dice aquí San Agustín, dice, tan pronto como usted oiga la palabra confiteor, yo confieso, ¿verdad? Confiteor de omnipotentie bovi fratre en latín, ¿verdad? Se golpea el pecho. ¿Qué quiere decir esto? Excepto que usted desea traer a la luz lo que está oculto en su seno. Si el golpe de pecho es como que yo metiera mi mano y sacara algo, metiera mi mano y sacara algo, dice. Es como que usted quiera traer a la luz lo que está oculto en su seno. Y por este acto limpiar sus pecados ocultos. Esto lo dijo en Sermo de Verbis Domini, ¿verdad? El sermón de la palabra del Señor, de las palabras del Señor, San Agustín hace este sermón. Nos golpeamos el pecho, dice San Jerónimo, porque el pecho es la sede de los malos pensamientos. Queremos disipar estos pensamientos, queremos purificar nuestros corazones, como dice Ezequiel 18:31. Recuerden que el corazón, que está ubicado aquí en el pecho, el corazón, en la Escritura, es el centro del ser humano, donde residen sus pensamientos, sus sentimientos, todo. No es solo visto el pensamiento como algo intelectual que está procesado por el cerebro, sino que es visto como un acto espiritual. Y estos actos espirituales están en la Biblia simbolizados en el corazón del hombre. Por eso es que San Jerónimo se expresa así. Nos golpeamos en el pecho porque el pecho es la sede de los malos pensamientos. Dice Jesús, no es lo que entra al hombre lo que lo daña, sino lo que sale del corazón del hombre. Y en otra parte, la Escritura también dice, de lo que está lleno el corazón, habla la boca del hombre. Entonces, si nuestros actos, nuestras palabras son pecados, están en pecados, estamos realizando el mal, es porque dentro de nosotros también está esta maldad. Por eso San Jerónimo dice, queremos limpiar estos pensamientos, queremos purificar nuestros corazones. Por eso hacemos el gesto, el golpe de pecho. Tenemos aquí 2 versiones sobre el golpe del pecho. Una como según San Agustín, como sacar del interior del hombre lo que está malo, exponerlo, sacarlo a la luz, pedirle a Dios que nos purifique. Estamos aceptando ante Él nuestros pecados, nuestros errores. En el caso de San Jerónimo, es una forma de expiar la culpa. El golpe en el pecho, el golpe al corazón, como un llamado de atención, como una amonestación, como un acto de penitencia. Una garantía para las mismas se encuentran en los salmos, ¿verdad? Una garantía para las mismas prácticas del golpe en el pecho lo encontramos en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 51 o 50, según la numeración que tengamos a mano, versículo 19 dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Entonces, este acto que dice San Jerónimo es de humillar el corazón ante Dios, de poner un corazón contrito ante el Señor, un corazón adolorido que reconoce su pecado. Entonces el Salmo dice, el Salmo del miserere, el famoso misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pues entonces en el versículo 19 dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. También el peticionario en el trono de la misericordia castiga su corazón
y lo ofrece como sacrificio a Dios, que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, según lo que nos narra el Salmo 147 en el versículo 3, ¿verdad? El Señor sana el corazón que se le ofrece a Él como un sacrificio. Ofrecerle a Dios el corazón significa ofrecerse el hombre mismo, ofrecer lo que el hombre es, lo que el hombre tiene, lo que el hombre desea, lo que el hombre anhela, ofrecerse todo el ser a Dios, pero un ofrecimiento de humillación, de abajamiento, de humildad, de sencillez. Los antiguos cristianos estaban acostumbrados a golpearse el pecho, al oír hablar de pecados sensuales. Por ejemplo, ante estos pecados se golpeaban el pecho, así como los judíos ante una blasfemia contra Dios, contra el templo, tenían la costumbre de rasgar la vestidura. La vestidura representa lo que el hombre es, como una segunda piel. Entonces, es como que ante aquello que se dice, estamos horrorizados, un desgarre de la piel. En el caso de los cristianos, ante esos pecados, sobre todo el tipo sensual, era costumbre golpearse el pecho como una forma de desgarrar el pecho, el corazón, ante aquello que se está escuchando, como que dice, esto es algo tan terrible, tan horrible, que destroza nuestro corazón. El corazón, el trono de Dios, donde Dios viene a habitar en el hombre, es ofendido a causa de esto que se escucha. Hoy, desgraciadamente, vivimos una cultura tan hedonista, tan sensualizada, que esto más bien sería motivo de escándalo, que me vieran a mí al momento de observar una película o algo, golpearme el pecho porque sale una mujer semidesnuda y dicen, ¿y este qué le pasa? Está loco. Pero es la actitud de los cristianos ante estas cosas tan depravadas, especialmente las que vivimos hoy en día. Una cultura donde se promueve la promiscuidad sexual, donde se promueven los actos desnaturalizados, donde se promueve el libertinaje sexual. Entonces, esto es terrible. Los antiguos cristianos estaban acostumbrados a golpearse el pecho al oír hablar de pecados sensuales. También el momento en el que decían en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, también en algunas comunidades se tenía ese acto, ¿verdad? Estamos diciendo en las comunidades primitivas. Ya sabemos ahora que está normado para el Padre Nuestro. Pues nada, no juntamos las manos, no abrimos las manos, simplemente lo rezamos como el credo. A lo máximo podemos juntar las manos como lo recomienda el Papa Benedicto XVI, pero ya no está como normativa en la hora de la liturgia, que en el momento del perdón a nuestras ofensas, golpearnos el pecho. Sin embargo, es una práctica cristiana que está presente en las comunidades primitivas y que en nuestra oración privada podemos implementarla. Nada nos impide en las oraciones privadas implementar estas sanas costumbres. Yo puedo rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? Privadamente, en mi habitación, ahí sí yo puedo extender mis manos, en mi habitación, o incluso dentro de las comunidades cristianas en oraciones no litúrgicas, lo rezamos el Padre Nuestro y podemos hacer ese gesto sencillo, humilde, no llamativo, no como King Kong, ¿verdad? Que en las películas hasta sacarme los pulmones. No. Es un gesto sencillo del golpe en el pecho. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también se golpeaban el pecho como una forma de aborrecer el crimen de los judíos en las palabras del Evangelio. Tú tienes un demonio aplicado a Cristo. Recuerden que al Señor le dijeron, como miraban que expulsaba a los demonios, en el Evangelio dicen, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, este está endemoniado. Entonces, cuando en las asambleas se proclamaba este Evangelio y se escuchaban decir estas palabras por parte de los judíos, los cristianos en la asamblea se golpeaban el pecho, como una forma de decir, perdónanos, Señor, como una forma de arrepentimiento y de aborrecer las palabras de los judíos que presentaban al Señor como un demonio, ¿verdad? Esto era costumbre antigua. Ya en nuestra liturgia esta práctica no está presente, pero es bueno que sepamos, ¿verdad?, cómo en la cristiandad primitiva todas estas prácticas tienen un uso común y cómo lo que hoy hacemos es vestigio de las prácticas primitivas. Sí, hoy no es inventado del año pasado lo que estamos haciendo, sino que hay toda una tradición histórica y una tradición de fe, una tradición de piedad presente en la iglesia a lo largo de los siglos y que se va transformando hasta tomar las formas actuales que hoy conocemos, ¿verdad? Pero es importante conocer el ayer para entender el hoy y para actuar en vistas al mañana. ¿Cuál es la raíz bíblica principal de estos golpes de pecho? Tenemos dos principalmente, ¿verdad? Tenemos dos principalmente.
En primer lugar, lo que aparece en Lucas 18:13. Se recordarán ustedes aquel pasaje hermoso del publicano y el fariseo en el templo, que ambos suben a orar, y el fariseo con una actitud un poco de vanagloria, ¿verdad? Autoglorificándose y mostrándose como lo mejor respecto a los demás. Te doy gracias, Señor, porque yo ayuno, porque doy limosna, porque hago esto, porque no soy como los publicanos, porque no soy como los paganos, ensoberbeciéndose un poco ante Dios. Y la actitud de aquel humilde publicano que, sabiéndose pecador, dice, no se atrevía ni a acercarse mucho, se quedaba atrás con la cabeza baja, se golpeaba el pecho. Entonces dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, versículo 13, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí que soy un pecador. Ten piedad de mí que he pecado. Entonces, hay una correspondencia entre el acto de golpearse, el acto de hacer este gesto, con la expresión de fe que está manifestando. Hay una concordancia. Recuerden que esto es rico en la tradición judía, la expresividad de la oración a través del cuerpo. La corporeidad es importante porque también es manifestación del hombre. Manifestamos a Dios lo que somos en oración, pero también a través de los gestos corpóreos. Entonces, el publicano se golpeaba el pecho, invocando la misericordia de Dios, y le invoca porque se reconoce culpable. Entonces, el gesto tiene estos dos sentidos, ¿verdad? Un gesto de apertura a un Dios misericordioso, pero también un gesto que manifieste el arrepentimiento de un hombre que es consciente de su condición de pecador. Y es también la actitud de la muchedumbre, ¿verdad? Este es el otro ejemplo que vemos en Lucas 23:48. Lucas 23:48, es la actitud de la muchedumbre ante el gran acontecimiento de la muerte de Cristo. ¿Qué narran los evangelios? Aquella muchedumbre que observaba el espectáculo del deicidio, ¿verdad? De la muerte de Dios, de la muerte de Cristo, del sacrificio del Señor en la cruz, el deicidio, como le han llamado los padres. Dice, todos los que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron a sus casas golpeándose el pecho. Se sentían culpables, pedían misericordia. Era un gesto común en el pueblo de Israel. Los gestos de humildad, el pueblo de Israel tenía muchos gestos que invocaban la misericordia de Dios y mostraban su actitud de reconocer su falla, su pecado. El echarse ceniza y tierra en la cabeza, el vestirse de sayal, las postraciones. Hay un rico bagaje gestual en el pueblo de Israel para expresar dolor, para expresar la necesidad de la misericordia de Dios. Entonces, ante aquel espectáculo cruentísimo que se observaba en aquel momento, el Viernes Santo, pues la gente que lloraba por el Cristo que sufre, por el buen maestro que sanó, que liberó, que ayudó a tantos, que iluminó a tantos con su predicación, se volvían a sus hogares contritos, con el pecho adolorido, golpeándose el pecho. Lucas 23:48. Entonces tenemos estos dos pasajes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que también iluminan este acto, como ya hemos visto los del Antiguo Testamento respecto a la humillación del corazón, pues ahora estos del Nuevo Testamento iluminan esta realidad, nos dan a nosotros también a entender que la comunidad primitiva cristiana tenía esta práctica en cuenta, porque si no fuese una práctica común también a ellos, no hubiese sido mencionada en los evangelios, y no hubiese sido mencionada en un autor como Lucas, que no era judío. Lucas no era judío, era discípulo de Pablo, entonces venía del paganismo. Era entonces un gesto tomado en cuenta por la comunidad, vivo en la comunidad, de forma tal que Lucas lo hace manifestarse en su evangelio y entra en los textos del Nuevo Testamento y se pone de manifiesto en ellos. Entonces es una práctica común a los primeros cristianos. Recalcamos entonces que el yo confieso del acto penitencial se golpea el pecho mientras se dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Suelen darse 3 golpes de pecho, pero la instrucción general del misal romano no indica ni cómo ni cuántos golpes hay que darse. Significa que esta práctica viene por costumbre de las comunidades cristianas. Es decir, ya en el actual misal ya no está normado, ya no dice,
pero la costumbre ha quedado por la práctica común de las comunidades cristianas que han tenido una formación, una instrucción y que estaban cimentados en su fe muy bien, ¿verdad? Sobre todo teniendo el antiguo misal romano de 1962, el último que tuvo algunas reformas hechas por San Juan XXIII en su momento, y ahí sí venían estas explicaciones, ¿verdad? Cuántos golpes de pecho darlos y la sugerencia de cómo hacerlo. Entonces, en el nuevo misal no lo vamos a encontrar, pero sí vamos al recurso. Como le he dicho, aquí hay muchas cosas que hay que utilizarlas y aplicarlas por analogía. Si vamos al antiguo misal, lo vamos a encontrar. Entonces, los golpes de pecho. 3 golpes en el yo confieso, ¿no? Estos 3 golpes, este gesto tan hermoso, se pierde cuando se sustituye el yo confieso por las otras 2 fórmulas penitenciales que ahora aparecen incluida en el nuevo misal, ¿verdad? Que es parte de las reformas que se vive en el concilio. Antes del concilio, estas otras 2 formas penitenciales de los actos introductorios, de los actos iniciales, no estaban presentes en el misal. Ahora sí aparecen, ¿verdad? Como son las 3 fórmulas que invocan misericordia. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Estas 3 que invocan la misericordia de Dios y que cambian dependiendo del tiempo, es una de las opciones que nos ha dado el nuevo misal, y la otra es: Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Entonces, es la otra fórmula. Entonces, aparecen ahora 3 fórmulas. Pero en estas otras 2 que aparecen ahora, no se expresa este gesto tan hermoso, tan bello, que se venía practicando desde muy antiguo en las comunidades cristianas, que es una práctica que tiene raíces judías, ¿verdad? Entonces, se expresa más hermosamente cuando se reza el yo confieso, y en la misa tridentina, pues que esto no ha variado, no se han introducido estas otras 2 fórmulas de penitencia, entonces se expresa de una forma más rica y se mantiene más este gesto que forma parte de la tradición cristiana. Ahora quiero leerles lo que dice el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, en su libro Introducción al Espíritu de la Liturgia, respecto a este gesto. Son 2 párrafitos pequeños. Comenta él: otro gesto oracional que se ha introducido en el cristianismo, procedente del relato del fariseo y el publicano que hemos mencionado, Lucas 18, 9, 14, es el de los golpes de pecho. En el norte de África, donde vivía San Agustín, esta práctica era muy apreciada e incluso llegaban a exagerarla por medio de prácticas exterioristas, como el caso de San Jerónimo, que con una piedra se daba en el pecho. Esta situación provocó que el obispo de Hipona reconviniera a sus fieles con suave ironía para que moderaran los golpes al plasto del pecador, es decir, los golpes a la materia, al cuerpo. Sin embargo, este gesto por el cual no señalamos a los demás como pecadores, sino que nos mostramos nosotros mismos como tales, sigue siendo un gesto oracional muy significativo. En este gesto, en la misa, el señalamiento del pecado no va en una dirección ad extra, no va a señalar el pecado ajeno, sino ad intra. Yo me reconozco culpable, el pecado lo he cometido yo, he sido yo quien he roto las leyes del Señor, he infringido los mandamientos de Dios, yo soy el culpable, por eso toco mi materia, toco mi cuerpo, toco lo que soy, dice el Papa Francisco, polvo que aspira al cielo. Este polvo, esta materia es la que ha pecado. Precisamente tenemos siempre necesidad de reconocernos pecadores y de manifestarlo pidiendo perdón. Qué hermoso. Manifiesto que soy pecador no para gloriarme del pecado, no para ver qué pecado más que el otro. Manifiesto que soy pecador no como para hacer gala de mis malas acciones. Manifiesto que soy pecador para invocar la misericordia de Dios, para pedir perdón. Señor, sin ti nada soy, sin ti nada puedo. ¿Quién de nosotros está libre de pecado, hermano? Dice la Escritura en las cartas de Juan: aquel que diga que no tenga pecado es mentiroso y hace pasar a Dios por mentiroso. Todos somos pecadores, todos tenemos pecado. Necesitamos de la misericordia de Dios, pero para acceder al perdón de Dios debo reconocer que tengo pecado, debo experimentar necesidad de la misericordia. Quien no es consciente de su pecado, quien no siente necesidad de la misericordia, no puede encontrar perdón.
Y esto aplica no porque Dios no tenga la capacidad de perdonar, sino porque aquel que ha cometido el pecado no siente la necesidad de ser perdonado, no es consciente de la gravedad de su pecado, no es consciente de las consecuencias de sus actos. Eso es lo que pasa. Entonces, el perdón se da a quien busca ser perdonado. Es lo que pasa con los demonios, que algunos han preguntado esto, ¿no? ¿Por qué el Señor no puede perdonar a Satanás? Tal vez al final del tiempo el demonio se arrepiente y Dios lo perdona. No, queridos hermanos, esto es una herejía. Eso es una herejía, se llama apocatástasis, condenada por la Santa Iglesia, porque el demonio, en su condición, mira a Dios como lo más detestable. Lo que el demonio es para nosotros, es Dios para el demonio. Sí, es todo lo contrario, es el sumo mal para él. Dios para el demonio es el sumo mal. No lo desea, no lo busca, no quiere estar con él, lo odia. Entonces el demonio no puede arrepentirse, no siente necesidad de arrepentirse, no siente la gravedad de su pecado, aunque es consciente, la conozca lo que significa transgredir la ley, no siente él la necesidad de buscar el perdón de Dios, no quiere estar con Dios. Y aunque en su entendimiento sabe que Dios es el sumo bien, en su ser entero lo detesta como el sumo mal. Entonces, el demonio no puede ser perdonado porque no quiere ser perdonado. Entonces, el problema no está en Dios, que sea incapaz de perdonar, sino en aquel ser que no quiere ser perdonado. Entonces, por eso el cristianismo predica mucho este sentido y necesidad de conversión y de tener conciencia de nuestra condición de pecadores, para que a través de esa conciencia, ese reconocimiento de mi pecado, yo pueda acceder a la misericordia de Dios. Yo debo sentirme necesitado de su amor, de su perdón, siendo yo consciente de la realidad de mi pecado, de las consecuencias de mis actos, del mal que genera el pecado en mi vida como en la sociedad, en mi comunidad, en la misma iglesia. Entonces, cuando yo soy consciente de esto, reconozco mi pecado y exteriorizo en la práctica litúrgica que manifiesta nuestra fe, es decir, lo que creemos, exterioriza a la iglesia este sentir a través del gesto del golpe de pecho. Yo me golpeo el pecho diciendo, soy pecador. Entonces el gesto en la iglesia va unido con esta intención y este reconocimiento de que soy pecador y busco la misericordia de Dios. En el mea culpa, por mi culpa, en latín mea culpa, mi máxima culpa, es como si volviéramos a nuestro ser auténtico, dice el Papa Benedicto. Es entonces cuando podemos, con todo derecho, pedir perdón al Dios Santísimo y a los hermanos que se hallan alrededor de nosotros y ante los cuales hemos pecado. Qué hermoso. Volvemos a nuestro ser auténtico, al yo que descubre su naturaleza frágil, herida, al yo que se sabe limitado, al yo que se sabe impotente, al yo que toca una materia que es finita, que se acaba. ¿Qué soy yo? El polvo que aspira al cielo. Santa Teresa decía, la nada más el pecado. El mea culpa, cuando se reza bien en la misa, cuando uno vive bien la misa, te lleva a este sentimiento, te lleva a este autoconocimiento, donde te percibes como lo que eres, un pecador, que ha sido redimido por la sangre de un Dios tan bueno, pero que es tan frágil que a pesar del acto redentor, una y otra vez en su fragilidad, cae, yerra, se equivoca, ofende a Dios. Que en su naturaleza no es capaz de convertir su vida en una acción de gracia, de oración plena a Dios, sino que siempre está presente la caída, está presente el mal. El mea culpa nos permite volver a este ser auténtico, a tener conciencia de esta realidad. Ahí es cuando yo, reconociendo lo que soy, ante Dios, ante los demás, ante mí mismo, puedo con sinceridad pedir perdón a Dios. Es un acto de sublime humildad. El demonio, que es soberbio por excelencia, por antonomasia, soberbia, se identifica con él, no puede hacer esto. No puede ser humilde. No puede reconocer lo que es criatura. Su pretensión es ser como Dios. Entonces es incapaz de acceder al perdón. Es incapaz de recibir la misericordia de Dios. Se ha cerrado a la gracia. Está en desgracia. El demonio por eso es un desgraciado. Está en desgracia, sin la gracia. Nosotros, cuando nos reconocemos pecadores, sabemos que sin Dios nada podemos.
y pedimos su gracia. También nos reconocemos pecadores ante los hermanos que se hallan alrededor de nosotros. Qué fácil se nos hace identificar el pecado ajeno. Por eso Cristo nos decía, cuidado, ustedes que están atentos siempre a ver lo que hay en el ojo del otro, miren primero lo que hay en la viga, en el ojo de ustedes, aquella viga que no les deja ver bien. Porque si ustedes no son capaces de ver esa viga que tienen en su ojo, no van a poder acercarse al hermano y decirle, ven, tienes una pelusa en el tuyo, te lo voy a ayudar a sacar. No, en ese momento se cumple el evangelio. En ese momento se cumplen proféticamente esas palabras, porque es el momento en que yo no estoy viendo la pelusa en el ojo ajeno. Es el momento en que yo me doy cuenta que tengo una gran viga en mi ojo, que tengo delante de mí pecados, que tengo delante de mí malas acciones, errores de los que debo arrepentirme. Entonces, ese momento de la acción comunitaria lleva un reconocimiento personal, individual de cada uno de los que están ahí reunidos de su condición de pecadores. Así toda la asamblea constituida por personas que en su naturaleza se descubren como lo que son, confiesan ante Dios que han pecado, que han ofendido. Por eso yo confieso ante ustedes, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Y cada uno lo dice. Yo lo confieso ante el hermano, pero aquel hermano que estoy yendo mi confesión de mi realidad como pecador también está confesando ante mí que es pecador. Es el momento en que la asamblea nos vemos todos iguales, desde el cura que está presidiendo hasta los hermanos que están a nuestro lado. Ahí nadie es más que nadie. Nadie tiene un mejor puesto porque es más rico, porque es de otro estatus social, porque es de... No, todos estamos en igual condición, la condición de pecadores. Y si confesamos esa condición, a la vez estamos confesando la misericordia de Dios, un Dios que puede perdonar, porque nos confesamos culpables ante aquel que puede perdonarnos. Porque si no nos pudiera perdonar, si de Él no viniera misericordia, aquel signo, aquel gesto, aquellas palabras carecerían de sentido. Yo no le puedo pedir a alguien que me dé algo que no puede darme. A Dios le pido misericordia porque Él es la fuente de la misericordia. Entonces, en el momento del confiteor, yo confieso en la misa, es un momento de recogimiento donde toda la asamblea en igual condición se reconoce ante Dios como pecadores. Qué hermoso. Ante el Cordero, cuando se va a recepcionar el Santísimo Sacramento, en el momento de la comunión, pues hacemos el mismo acto, porque ante el Dios tan bueno, ante el Cordero que quita el pecado del mundo, yo me reconozco como pecador. Aquel me ha venido a salvar y yo soy culpable de estos pecados, de este apartarme de Dios, pecados que han llevado al madero al Señor. Él va conducido a la cruz por amor, pero va cargando sobre sí nuestros pecados, dice la Escritura. Él carga con nuestros pecados. Entonces, ante aquel Cordero que quita el pecado, yo me confieso pecador y digo, aquí está mi pecado, aquí está mi nada. Tómala, Jesús, toma mi vida, toma lo que soy, toma mi fragilidad, toma mi realidad, es la tuya. Y queremos en ese momento experimentar, como aquel Viernes Santo, la redención de Cristo, obrada una vez para siempre, pero la queremos actualizar en nuestra vida en ese momento. Es que la misa es profundamente espiritual y mística cuando se vive bien. Cuando a la misa le metemos otro montón de cosas que nada que ver con ella, se atropella toda esta riqueza espiritual, interior, mística que debe vivirse en cada uno de los momentos de la misa, hermanos. Por eso, entre más pura sea la celebración, entre más liberada de todas estas cosas innovadoras que se le quieran meter, entre más fiel sea a la tradición, entre más fiel sea a los escritos de la Iglesia, mejor vivimos el santo sacrificio de la misa. Mejor vivimos la Eucaristía. En el Agnus Dei, en el Cordero de Dios, dirigimos nuestros ojos hacia aquel que, siendo nuestro pastor, se ha convertido en Cordero, dice el Papa Benedicto, y como tal ha cargado sobre sí nuestras culpas. En este momento solo resulta apropiado darse golpes de pecho y recordar incluso con nuestro cuerpo que nuestras infidelidades estuvieron sobre sus hombros y que sus llagas nos han curado, como dice Isaías 53:5. Es lo que termina diciendo el Papa emérito Benedicto XVI en su obra Introducción al Espíritu de la Liturgia sobre este tema de los golpes de pecho. Nos habla de esos dos momentos principales en la misa.
el Confiteor y el Agnus Dei. Yo soy pecador. Yo soy pecador. El acto unido a la intención de reconocer mi culpa. El acto hecho con sobriedad y sencillez. Un acto sencillo, golpe de pecho. Hay gente que se lo da con la mano abierta, hay otros que se lo dan con el puño cerrado. No hay una rúbrica establecida en la actualidad que diga cómo ni cuántos. La tradición a través de los antiguos misales nos enseñan 3 golpes. 3 golpes. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. 3 golpes de pecho. Al sacerdote se le sugería como las manos con los dedos recogidos, mea culpa, mea máxima culpa. A los fieles no se le da una indicación tal cual, pero el gesto en sí mismo es el golpear el pecho, golpear lo que somos, nuestra materia, un reconocimiento, es a la vez como un despertar, darme cuenta, yo soy el pecador, darme cuenta, yo he ofendido a Dios, darme cuenta, yo he hecho esto malo. Qué profundo cada uno de los gestos de la misa. Por eso aquí los estamos estudiando individualmente, para que nos demos cuenta que no solo son actos exterioristas, actos superfluos, actos secundarios, como muchas personas quieren hacer ver estos gestos de la misa, incluso como muchos sacerdotes enseñan desgraciadamente estos gestos de la liturgia, como que fuera algo superfluo, como un acompañamiento, como un adorno. No, queridos hermanos, los gestos dentro de las celebraciones tienen un profundo sentido teológico y espiritual, y que dentro de la misa, y viéndolo bien, tienen una profunda experiencia mística para las personas que lo viven. Entonces, hemos nosotros interiorizado, hemos profundizado este gesto. El próximo tema, que es el de arrodillarse, todo el tema de la genuflexión, es bastante amplio, y creo que lo vamos a tener que tocar la próxima vez y en 2 sesiones, porque es bastante amplio y muy enriquecedor, muy enriquecedor. Entonces, aunque no nos hemos llevado ni la hora, ahora faltan unos cuantos minutitos para la hora, hablando sobre este gesto, sí me gustaría concluirlo ahí, concluir esta sesión ahí, aunque sea breve, sobre los golpes de pecho, para que no nos quedemos con esta enseñanza y meditemos sobre este gesto tan hermoso, que podemos repetir aún fuera de la misa. Por ejemplo, cuando rezamos nuestras completas y hacemos el Yo Confieso, en la noche, podemos durante el rezo de Yo Confieso hacer ese golpe, hacerlo, ¿verdad? Cuando rezamos el rosario, si no hacemos el acto de contrición y hacemos el Yo Confieso, podemos hacerlo. Igual en el acto de contrición, aunque no está implícitamente establecido por una norma litúrgica que se haga, pero sí por la piedad y costumbre popular de los pueblos, bien arraigada y que está muy bien armonizada con la oración, podemos hacer también en ese acto de contrición, que es el Señor mío Jesucristo, el golpe de pecho, ¿verdad? Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sos y porque vos amo sobre todas las cosas, me pesa, Señor, en el alma el haberte ofendido. Ese es el momento para el golpe. Es el momento de reconocer que hay un pecado que me debe llevar a la contrición, hay un dolor. Entonces el golpe del pecho me recuerda, duele, golpear el pecho duele. Es decir, no es tampoco que me estoy entrando en una mentalidad masoquista, no, nada de eso. Pero sí el recordarme que tengo una piel, un cuerpo que es sensible, que es capaz de sentir. Entonces cuando digo, me pesa, Señor, en el alma el haberte ofendido, el golpe entra en conjunción con las palabras y en armonía con el sentimiento que se expresa. Entonces es adecuado realizarlo. Entonces, aunque no estemos en misa, podemos este gesto implementarlo, hacer uso de él en estos otros momentos de manifestación de piedad popular, que es un gesto muy apropiado, porque ya vimos acá que la comunidad cristiana también en distintos momentos hacían esos golpes de pecho. ¿Podemos usar el golpe de pecho de otra manera? Claro, cuando miremos un pecado terrible, no sé, por ejemplo, ante la atrocidad del ataque terrorista que ha vivido nuestra iglesia catedral en Managua, que quemaron la imagen de la sangre de Cristo, una imagen de más de 200 años, 300 años. Es un acto para golpearse el pecho por dolor y pidiendo perdón por el acto criminal que llevaron adelante esas personas.
Igual lo que sucede en el mundo entero. Tanto están atacando nuestra iglesia, en China, destruyendo los templos, quitando las cruces, en Europa también, quitando las cruces de las plazas, de los colegios, de los hospitales, de las mismas iglesias. Esto es para golpearse el pecho ante esto, horrorizado, pidiendo perdón a Dios. En nuestra oración personal, como lo hacía el publicano, también podemos orar y pedir perdón a Dios con este salmo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, y golpear nuestro pecho repetidas veces. Lo podemos hacer cuantas veces sintamos que es necesario. San Jerónimo, como les comenté, también era una práctica penitencial. Él se golpeaba el pecho ya con un instrumento, no solo con su mano. Se descubría el pecho, se desnudaba el torso y con una piedra se daba golpes hasta sangrarse. Y lo hacía no porque era sadomasoquista ni nada que ver, sino en un acto donde él unía este acto de dolor a los golpes de Cristo, que fue golpeado en su rostro, en todo su cuerpo, sangró por nosotros. Él también ofrecía a Dios este dolor, esta sangre, como un acto de unión con el sufrimiento de Cristo, pero con un sentido de conversión y de redención. ¿Sí? No era un golpe por darse el golpe. Tampoco es que Dios nos está pidiendo desangrarnos, no. Pero Él pide que demos la vida entera. Y un signo de la vida es precisamente el líquido vital nuestro, el de la sangre que fluye por todo nuestro cuerpo. Nos sacan la sangre, hasta ahí nomás llegamos, ¿verdad? Entonces, este líquido de vida, la sangre, también cuando nosotros hacemos estos actos exteriores que implican incluso el derramamiento de sangre, no es en un sentido sádico, no es en un sentido de autodestrucción, no es en un sentido de que no apreciamos nuestro cuerpo y su dignidad, sino al contrario. Es un sentido redentor, en un sentido de unión con Cristo que ha padecido por nosotros hasta el extremo de dar la vida por nosotros. Entonces, estos actos penitenciales, estos actos ascéticos, perfectamente han encontrado cabida dentro de la iglesia, dentro de las prácticas cristianas, como algo sano, como algo bueno, como algo deseable incluso, que no debe ser mal visto, como se hace hoy en algunos sectores de la iglesia, donde todo lo que son las prácticas ascéticas, esto de los golpes de pecho, la flagelación, el rosario en cruz, de rodillas, el ayuno, está siendo mal visto. Se ve como que fuera algo terrible, una práctica errada del pasado. Y la iglesia, en su sabiduría y en su historia, nos muestra que no, que más bien ha sido una práctica que ha ayudado a muchos santos, la penitencia, que la recomiendan muchos santos. Los que siguen el curso de San Ignacio de Loyola, de nuestro canal Santo Debo Ser, van a darse cuenta que en la sexta regla está mencionado como una herramienta contra el demonio, la práctica de la penitencia, ¿no? Una de las 4 prácticas que podemos implementar para combatir a las tentaciones del demonio. La penitencia de tipo ascética, ¿verdad? Entonces, esta práctica ascética que hacía San Jerónimo también ha sido bien vista por la iglesia. No tenemos que ver con malos ojos lo que era bueno y agradable. Como dijo el Papa Benedicto, en la hermenéutica de la continuidad, lo que fue bueno, saludable, loable en aquellos tiempos para nuestros hermanos cristianos, no lo podemos ver como algo malo hoy, no lo podemos ver como algo dañino, no. Entonces es un tesoro de nuestra iglesia. Entonces, también en nuestras prácticas personales de penitencia podemos implementar los golpes de pecho. No los estoy mandando a rajarse el pecho con una piedra y desangrarse, no. Les estoy invitando a que pueden implementar esta práctica del golpe de pecho también fuera de la liturgia en prácticas propias, ¿verdad? De piedad o de penitencia. Entonces, con esto concluimos el tema de hoy sobre el gesto de los golpes de pecho. Todo esto abarcó los gestos. Vamos a partir de la próxima semana, Dios primero, a ver toda la parte ya de las posturas corporales, el estar de rodillas, la genuflexión, cómo se debe hacer, el estar de pie, qué significa, cuándo debemos sentarnos, cuándo debemos hacer reverencias. Todas estas cositas las vamos a ver. Entra ya en el catálogo de las posturas. Ahorita eran los gestos, ¿verdad? Y ahora vamos con las posturas. Entonces, concluimos ahí la sesión de hoy. Les recuerdo suscribirse a este canal si no lo han hecho. Misterio de Fe sobre temas litúrgicos. También a nuestro canal Santo Debo Ser sobre cuestiones espirituales. Y Creo Señor, Yo Creo, materia doctrinal. Igualmente, seguirnos en nuestro fanpage Facebook, @WalterFajardo20. Ahí nos encuentra en Facebook. Muy bien. Abrimos los micrófonos ahora para los que nos están viendo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues la puedan hacer y así pues podemos compartir, ¿verdad? Y todos nos retroalimentamos, todos aprendemos, todos conocemos mejor nuestra fe. Entonces, si alguien quiere hablar o decir algo, pues abrimos los micrófonos.
Igual, si hay algún comentario en YouTube, nos lo hace saber, hermana Joana, o si hay alguno en Zoom, ahorita, por favor. No hay comentario. Muy bien. Entonces, si alguien quiere preguntar algo sobre esto. ¿Todos están claros? Después no me vengan a decir esto, no lo explicó esto. No, díganme a lo mejor ahorita, que para eso es este momento, ¿verdad? Para que ustedes hablen. Hola, Walter. Hola, ¿quién nos habla y de dónde? Carolina de Nicaragua. Hermana Carolina. Sí, con lo de los golpes de pecho, yo desde chiquita mis papás me enseñaron el yo confieso y siempre pues en mi familia lo hemos preservado. Ahora, algo que me llamaba la atención también es lo de del santo que se daba con la piedra. Ahora yo pienso, eso ya no está contemplado, ¿verdad? Las mortificaciones de ese tipo. Creo que ya la iglesia no. Nunca ha dejado de recomendarlas, ¿verdad? Hay un sector, como bien explicaba, de que no le gusta esto, un sector muy modernizado, donde tienen otra visión del hombre, donde tienen otro sentido del dolor y de las prácticas penitenciales, entonces más bien tienden a rechazarlas. Esto pasa dentro de la iglesia, no hay que ocultarlo, ¿verdad? Esto pasa. Y hay incluso directores espirituales donde te dicen, no, eso de andar haciendo ayuno, no, eso de mortificación, no, a Dios no le agrada que esté sufriendo, eso no es lo que quiere de ti, eso es no. Y lo ponen el sufrimiento desde un sentido meramente el sufrir por el sufrir, donde el sufrir por el sufrir no tiene ningún sentido, pero el sufrimiento cristiano sí. Hay que leerse la Salvifici Dolori sobre lo que habla el Papa San Juan Pablo II del gran valor redentor del sufrimiento cristiano. Sí, Carolina, entonces siga, por favor, que ya le interrumpí. Pero bueno, hay personas que son también bien sensibles y sienten, vamos, yo soy una, ¿verdad? Yo siento el sufrimiento del otro y eso no necesito golpearme, pero lo siento y me duele y eso me invita a permanecer más en oración, por decir algo, ¿verdad? La verdad no me siento atraída a estarme golpeando. Sí. Recordemos que no es un mandato. No se nos ha dado un mandato de la iglesia de estarnos golpeando el pecho con una piedra. No. Primero hemos explicado que dentro de la liturgia se hace y debe ser un golpe sobrio, sencillo, un gesto simbólico. En la parte privada, ya ahí como les dije, es una invitación que podemos hacer dentro de tantas prácticas que hay. Ya en la parte privada yo puedo escoger si hago el rosario de rodillas, si hago ayuno, si hago esto, si hago lo otro. Entonces no es que yo deba a fuerza para entrar en comunión con la iglesia el golpearme el pecho, no, porque la comunión con la iglesia no se hace de esa manera. La comunión con la iglesia, la vimos la comunión con los santos en el estado de gracia y sobre todo de manera más perfecta en la comunión. Entonces son actos exteriores. A mí, pues no me agrada mucho el golpearme en el pecho, que me duele mucho o siento que no, conmigo no va esa práctica. Pues tal vez va el ayuno, tal vez va otra práctica, no necesariamente el golpearme el pecho. ¿Sí? Entonces no es que sea una norma obligatoria cumplir, que tenés que hacer eso para salvarte. No. En ningún momento debe entenderse así. Gracias. Gracias a ti. Me alegra que sintas empatía por la persona que sufre, por eso nos lleva a compadecernos del otro. Compadecer, recuerden, padecer con, compadecer, ¿verdad? Padecer con el otro, hacer mío el sufrimiento ajeno, tomarlo como propio y poder identificarme con el que sufre, como dice San Pablo, reír con el que ríe, llorar con el que llora y poder consolarle desde la esperanza, la fe y la caridad cristiana. Muy bien, Carolina, excelente. ¿Alguien más que tenga un comentario al respecto? Hola, hermano Walter, soy Ángeles. Hermana Ángeles, de México, ¿verdad? De México. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Pues antes que nada, gracias por todo lo que nos está enseñando ahorita, por
por todos los gestos que se ven en la misa. Y yo cuando asisto a la misa de ahí de mi colonia, yo veo a muchas personas de cómo alzan las manos, las extienden. Y por ejemplo, hasta cuando el padre que dice, y cuando uno contesta y con tu espíritu, que alzamos la mano, ¿no? Y lo hacemos hacia el sacerdote. Todas esas cosas están mal, ¿no? O no sé. Claro que están mal. Ya se han explicado todas esas en los capítulos que dedicamos plenamente a hablar sobre este tipo de gestos litúrgicos, que no son apropiados dentro de las celebraciones porque le competen al ministro ordenado que preside la celebración y que el misal romano estipula qué gestos son los apropiados para el pueblo y cuáles son los gestos del sacerdote. Entonces se da un tipo de abuso litúrgico, Entonces los fieles deben permanecer con sus manos en su lugar, ¿verdad? En su lugar, no estarlas levantando en ningún momento, porque no está prescrito para ellos el alzar las manos en ningún momento, ¿verdad? Entonces, si va a pasar el Santísimo, ahí van a decir, yo no tengo que estar alzando las manos pidiendo la bendición del Señor, no se pide así. Que el Señor esté con usted y con tu espíritu, tampoco, nada, tengo que estar así. Que Padre nuestro estás en el cielo, tampoco. No se puede. Ahí está ya el capítulo de las manos extendidas y el de las manos juntas, esos dos capítulos, incluso el del Padre Nuestro, si quiere meterlo, 3 capítulos dedicados a ese asunto, ¿verdad? Y que le invito a que si no los ha visto o no pudo acompañarnos en ese momento, pues los pueda ver para que se enriquezca, ¿verdad? Se enriquezca en su conocimiento. Sí, gracias. Gracias a usted, hermana Ángeles. Gracias por preguntarlo. Me gusta que lo pregunten o que lo digan porque así refrescamos también otros puntitos Sí, porque yo que antes... hemos visto. Gracias. Sí, gracias. Lo hacía, ¿verdad? Sí, antes lo hacía. En mi ignorancia lo hacía porque yo veía luego pues a las personas mayores en iglesia que alzaban y hacían las manos y todo eso. Yo decía, pues eso está bien hecho, yo también lo voy a hacer. Pero no, vivía equivocada. Y Muy bien. gracias a todo esto que nos está enseñando, pues sé que ahorita las cosas no son así. Sí, Hay que gracias. tener la valentía de cambiar, ¿verdad? Hay que tener el valor para poder enfrentarse a estas costumbres que son malas costumbres, ¿verdad? Son malas costumbres. Recuerden que hoy las personas que vemos como mayores a nosotros son hijas de este tiempo posconcilio. El concilio se celebró hace más de 50 años. Estamos hablando que un niño que tenía 15 años en aquel tiempo, hoy tiene 65, 70 años. Entonces ya son las personas mayores que vemos nosotros. Y son hijos de este tiempo donde empezaron a entrar todas estas cosas en la iglesia, tantas revoluciones, tantas innovaciones, y que creó mucha confusión entre los fieles. Y sobre todo el acercamiento con el protestantismo, que luego vamos a ver esto, si Dios nos da el tiempo, ver cómo también el protestantismo se ha infiltrado dentro de la iglesia y cómo ha empapado muchas costumbres que nosotros tenemos y que desgraciadamente es lo que vemos hoy manifestado en muchos de nuestros templos. Costumbres protestantes que se han catolizado, por así decirlas, que nada tienen que ver, católicas no son. Entonces, sí, esto hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? No porque sean nuestros mayores, nuestros abuelitos o nuestros padres los que los hagan, significa que está bien, ¿no? Ellos también son hijos de su tiempo, hijos de estas cosas, y entonces les falta tal vez formación en este punto. Yo ayudaba a mi abuelita a corregirse en algunas cosas, para que ella practicaba, ella me enseñó a mí la fe, me transmitió a mí la fe, y ahora que yo me he formado, le transmito a ella la fe también, en este tipo de cosas que hay que corregir, y a pesar de su edad, ella siempre está presta a aprender, a corregirse y a ser mejor cada vez en su práctica de fe. Entonces es loable, ¿verdad? Es loable. Entonces igualmente a ustedes les invito, si en algunas cosas todavía no se han corregido, ya con el conocimiento hay que hacer esa corrección, porque el que conoce y peca más, peca, siempre lo digo, el que sabe y peca, peca más, ¿verdad? Entonces evitemos pecar más, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, hermana Ángeles. ¿Alguien más que quiera comentar algo, decir algo? Buenas noches, Yara de Nicaragua. Yara de Nicaragua, muy bien. Sí, más que todo es un comentario lo que tengo que hacer respecto a lo que hablaba hace poquito, que es que cuando uno se va formando, le ayuda a las demás personas.
porque cuando uno ya conoce, por ejemplo, ya cuando va a la Eucaristía y sabe este tipo de cosas, y al ver a las otras personas hacerlo, es como yo, pues, en mi interior yo digo, cuánta falta de formación hay en nuestra iglesia. Y eso es lo que pasa, pues, que los que tenemos la oportunidad de formarnos, de aprender, cómo es bonito instruir a las demás personas y hablarlo con base, decirle, momento, esto que está haciendo no está bueno, porque a mí me pasó A todos respecto a nos lo pasó, de, incluyo en el saco. sí, respecto a lo de las manos y todo eso que acabamos de ver. Es increíble cómo uno por falta de formación peca, porque uno se vuelve como seguidor de las demás personas y como usted dice, o sea, nosotros nos enseñaron desde pequeños X situación y la hemos venido arrastrando hasta que llegamos a un momento que ya nos formamos y decimos, no es así, y le ayudamos a las demás personas. Entonces, qué importante es formarse, qué importante es poner en práctica los conocimientos que aprendemos, y pues bienaventurados nosotros que tenemos esta oportunidad y agradecerle a usted por todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Sí, a Dios, ¿verdad? Porque es el que me llamó y me permitió formarme. Y si Él no me apoya en esto, pues tampoco yo no tengo nada que darle, ¿verdad? Entonces, Él es el que me ha ayudado y nos está ayudando a todos. Lo que tenemos que aprender es a ser dóciles a la voz de Dios. El ser humano, como bien ha dicho, es bien influenciable. De hecho, hay múltiples experimentos que podemos googlear en la red y nos vamos a dar cuenta que hay experimentos vastos sobre esta materia de la influencia. Experimentos donde, por ejemplo, un hombre entra en un cuarto y en el cuarto ya habían 4 personas y sonaba una luz, se encendía una luz roja, y entonces cuando la luz se encendía, todos se paraban. Y luego se apagaba, se sentaban. Se volvía a encender, todos se paraban. Se volvía a apagar, todos se sentaban. El que entraba como nuevo, miraba que todos hacían eso. Él no sabía por qué lo hacían, pero después de un tiempo empezó a realizar el mismo acto, porque los demás lo hacían. Sin una razón lógica, aquel hombre, sin saber por qué, él, porque los demás se ponían de pie cuando la luz se encendía, él también se ponía de pie. Entonces el hombre es sumamente influenciable y a veces no razona las cosas. Pero en esto también, aunque la tradición implica una herencia, una transmisión debemos conocer qué es lo que se nos transmite, por qué se nos transmite eso. Es importante conocer nuestras costumbres para que no repitamos como lora las cosas, sino que demos razones de nuestra fe, como dice la Escritura en la carta de Pedro, ¿verdad? Ustedes sepan dar razones de vuestra esperanza. Hay que poder explicar por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos lo que vivimos, cuál es el fin, cuál es el propósito, cuál es el sentido. Y eso enriquece más nuestra vivencia personal de la fe y ayuda a la comunidad a formarse mejor y a ser más consciente de sus prácticas religiosas. Muchas gracias por tu comentario, hermana Yara. ¿Alguien más? Unos minutitos más para que alguien más pueda expresar su comentario o pueda preguntarnos algo al respecto. Este es el momento de hablando con la gente, ¿verdad? Ahorita la batuta la tienen ustedes. Bueno, parece que no hay más comentarios. Muy bien, entonces vamos a finalizar nuestro encuentro de hoy con nuestra oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, has sido sumamente bueno con todos nosotros a lo largo de nuestra vida, a lo largo del tiempo y de la historia. Bendito seas, Padre, porque tú gobiernas todas las cosas con amor según tu divina voluntad. Señor, que tu Hijo amado derrame sobre nosotros las abundancias de tu gracia por mediación de María la Virgen, para que podamos experimentarte cerca en todo momento, especialmente los momentos de angustia y de dolor, para que con tu fuerza podamos convertir nuestra vida entera en un sacrificio agradable en tu honor, para hacer esa hostia viva que nos recomienda San Pablo. Que los santos y los ángeles rueguen por nosotros para que esto sea una realidad en nuestra vida y que podamos nosotros humildemente escucharte a ti, ser dóciles a tu voz y ayudar con caridad fraterna a otros hermanos a hacer las cosas bien en su vida para encontrarse contigo a través de la práctica de la fe. Señor, en tus manos nos encomendamos. Encomendamos a nuestros pastores, nuestros sacerdotes,
para que celebren bien la liturgia, para que a través de la liturgia nos atraigan a ti y no nos alejen de ti. Te pedimos perdón y reparamos por todos los abusos, Señor, en la liturgia. Te pedimos la gracia de que nuestros sacerdotes puedan ser dóciles a la voz de la Iglesia y puedan celebrar bien, como lo ha recomendado tantas veces el Papa Emérito Benedicto XVI. En tus manos nos ponemos, Señor, danos tu bendición, guárdanos, líbranos contra todo mal, peste y enfermedad, según tu santa y divina voluntad. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sante Micael Arcángel, deféndenos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium. Impere tiri Deus supplices te precamur, tuque prince milice celesti, Satana aliosque spiritus malignos, de perdición animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.